Estamos a pocas horas de celebrar el San Juanara, una fiesta tradicional de nuestro país, donde uno de los principales protagonistas son los Judaskai. Precisamente este año hay muchas opciones, muchos nombres se barajan. Mauricio Durán, ya estás en la ciudad de Luque, en un local comercial, para contarnos más al respecto. Adelante, Mauricio. Es así, Cintia, nos encontramos en el local La Luqueñita, que desde hace 30 años se dedica justamente en esta fecha a realizar estos muñecos conocidos popularmente como Judaskai. Aquí tenemos algunos ejemplos. Me estaban comentando que, por ejemplo, este con la gorra roja tendría cierta similitud con el presidente de la República, por ejemplo. Ah, sí. No sé si ustedes le ven el parecido. Bueno, vemos la gorra roja, que hace alusión, por supuesto, al partido político. Entonces, este es uno de los que se está yendo como Horacio Cartes, y que es uno de los que más se está buscando, también lo estaban diciendo. Al lado tenemos uno con un sombrero pirí, que bueno, ya de acuerdo a la imaginación de alguno u otra persona podría ser, por ejemplo, el director técnico de nuestra selección. Y aquí también tenemos una mujer que, bueno, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, podría ser, por ejemplo, la ex ministra de Educación. Son varias opciones que se están barajando aquí en el local La Luqueñita. El precio de estos productos va desde aproximadamente 200.000 guaraníes hasta 300, 350, teniendo en cuenta la cantidad de explosivos que llevan adentro. Nos estaban comentando las personas encargadas aquí de este local. Lo importante también es destacar que los explosivos que llevan estos maniquís son explosivos que explotan hacia adentro, nos decían, no es algo que va a estar dañando a las personas o los niños que se encuentren alrededor. Estos son, como ya dijimos, los Judaskai, Sí, que vemos se uno encuentran aquí. que tiene unos accesorios azulgrana. ¿Será César Farías, él, por ejemplo? Porque antes tenían los Podría ser. cartelitos, Me estaba esta vez comentando la están reservándose. propietaria de este local que la mayoría de los que tenían carteles ya son los primeros en irse. Aquí hay una última que está que deja a una popular figura de la televisión de nuestro país. Más acá, también, si puede acercarse Javi, tenemos otro de los elementos por excelencia de el San Juanara, que es la pelota tatá. Vemos que son bastante duras, están hechas, como ya sabemos, con tela, y esto posteriormente se rocía con alcohol y se juega el tradicional pelota tatá. 3 por 10.000 se venden aquí estas pelotas tatá. También tenemos el cántaro más abajo, recordemos, para poner adentro los dulces, el cambuchí para jugar al cambuchí yeyoka. Y lo que para mí personalmente es uno de los aspectos más divertidos del San Juan, y que generalmente ya no se realiza tanto porque puede resultar un poco peligroso, es el famoso toro candil, que está también acá atrás. El toro candil se está vendiendo a 100.000 guaraníes. Nos estaban comentando aquí en el local La Luqueñita, que ya dijimos desde hace 30 años se dedica a esto. Hablamos también, Cintia, compañeros, con el director del Ateneo de la Lengua Guaraní, que nos estaba comentando que uno de los principales elementos dentro del San Juan es el fuego. Y es algo que podemos apreciar justamente con la pelota tatá, con el toro candil y con el Judaskai, que son elementos que se prenden fuego, y que este es el principal elemento porque el San Juan se da justamente en el solsticio de invierno, que es cuando inicia la temporada de frío, cuando más gente prendía fogatas al comienzo para poder calentarse, y de ahí surgieron los juegos. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto al director del Ateneo Guaraní sobre la tradición de San Juanara. La gente tiene la costumbre de encender, por ejemplo, una vela a la tardecita, ya cuando el sol va entrando, y cuando la vela va terminando, entonces de lo que resta, con eso se enciende la fogata. Y allí se usa normalmente la leña, que en Paraguay es muy tradicional, del curupa. Y con eso se tiene la primera manifestación, que va a ser el Tata Ari Yehasá o Tata Ari Yehasá, que más antiguamente la costumbre era inclusive pasar 3 veces, no una vez como hace hoy la gente, 3 veces, y invocar al Señor San Juan, Anderera Be Caraí San Juan. Muy bien, y recordemos también que a partir de esta noche se deben realizar las famosas pruebas de San Juan, por ejemplo, la vela y otras tradiciones que en su mayoría tienden a saber quién va a ser el amor de tu vida, o si te vas a casar, o si vas a tener novio, para poder pasar este crudo invierno. ¿Vas a realizar alguna prueba, Mauricio, vos? Puede ser, ¿Conoces vamos a ver. algún juego?
El de la vela es el que recuerdo, Cintia, que me comentaron que tenés que derramar la cera de una vela en el agua, si me equivoco me corregís, Sí. y ahí tiene que aparecer el nombre de la persona que va a ser tu amor o tu pareja durante este invierno. Las iniciales del nombre La- de tu futuro amor. Las iniciales. Y también hay uno de la tinta, ¿verdad? De que tengo entendido que se derrama la tinta sobre una hoja, y bueno, se dobla y al día siguiente debe salir también las iniciales del amor de tu vida. Yo creo que estas tradiciones tienen mucho que ver con el frío y que la gente quería de repente pasar, tener alguien con quien tratar de aguantar un poco este clima invernal. Entonces se hacían estas tradiciones o estos juegos para saber quién era esa persona y poder decirle, bueno, mira, me salió tu inicial, vos estás solo, yo estoy solo, hace frío, vamos a tratar de mantenernos cálidos de alguna manera. Así mismo y también que eso se traduce en la comida, también las comidas típicas, que es un factor importantísimo en todas las fiestas de San Juan. Sin comidas típicas, no sería fiesta de San Juan. Es así, y es lo que mencionaba justamente el director del Ateneo Guaraní, que una de las características principales que hace a nuestro San Juan principalmente, porque las festividades de solsticio de invierno se realizan, según nos dijo, en varios países del mundo y sobre todo aquí en Sudamérica, pero la característica principal de nuestro San Juan y que lo hace tan propio, tan natural de nuestro país, es la comida típica y la mezcla, la mezcolanza del guaraní con todas nuestras tradiciones. Por ejemplo, como ya dijimos, por ejemplo, la pelota tatá, la paella yejerey, el guaraní está presente en prácticamente todas nuestras festividades y el San Juan Ara no es la excepción, como así tampoco la comida tradicional que degustamos en estas épocas. Y al parecer vamos a tener un día de San Juan espectacular. Las temperaturas van a aumentar ya a partir de esta tarde-noche. Entonces ya el veranillo se hizo esperar un poquitito, pero vamos a disfrutar finalmente por lo menos un día, Mauricio. Es así, ayer por ejemplo hacía bastante frío y hoy ya estamos con una temperatura bastante agradable que hace referencia justamente al veranillo de San Juan y que cae coincidentemente siempre en estas fechas para que la gente también pueda salir de su casa y disfrutar un poco de los alimentos, de los juegos y la tradición que hace San Juan Ara. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Elegí vos ya tu Judascay. Después contanos el nombre del Judascay tuyo elegido para este 2016. Quiero mostrar un poco, Cintia, me había dicho un camarógrafo cuyo nombre no voy a revelar en este momento, que este Judascay específicamente se parece a una productora del canal, una ¿Sí? productora de prensa. Ah, mira vos. Que no me atrevo a preguntar, pero un poco atrevidito el camarógrafo, ¿eh? Si se reúnen los votos, podemos llevar al canal inclusive. Ah, bueno. Está bien, Mauricio. Muchísimas gracias. Informándonos desde la ciudad de Luque, muchísimas opciones para disfrutar y para que San Juan les diga a todos que sí.